La sublime gracia de Dios, episodio número 7. Hola, bienvenidos una vez más al podcast devocional El Pan Nuestro de Cada Día. Hoy continuaremos hablando de la sublime gracia de Dios y quiero compartirles una lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1 hasta el 11, y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que es Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí está reflejada la sublime gracia de Dios, porque vemos a unos discípulos que en ese tiempo no eran discípulos, solo eran pescadores, y además de pescadores eran pecadores, así como usted y como yo antes de conocer al Señor. Ellos estaban hambrientos, estaban fatigados por haber trabajado toda la noche en el mar sin pescar nada. A medida que comenzaron a lavar sus redes, un gran número de personas comenzó a agolparse en la costa. Entonces Pedro vio al hombre a quienes todos querían ver y oír, a Jesús. Antes de que Pedro lo supiera, este hombre se dirigió hacia él y se metió en su bote. Luego le hizo un gesto a Pedro, y Pedro a su equipo. Instintivamente agarraron sus redes y regresaron al bote. El hombre le sonrió cálidamente a Pedro y le preguntó si podría empujar el bote a cierta distancia de la orilla. En ese momento, Pedro se volvió hacia su equipo experimentado en la pesca y les dio instrucciones para que empujaran el bote. Ellos respondieron rápidamente, y todos vieron cómo el hombre se sentaba al borde del bote y comenzaba a enseñar a las multitudes que estaban reunidas en la orilla. Pero notemos, cuando Jesús termina de hablar, se vuelve hacia Pedro y le pide a él y a sus hombres que se lanzaran a las profundidades del mar, boga mar adentro, y que dejaran caer sus redes para pescar. La petición tocó el corazón de Pedro, y Pedro le explicó al hombre que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Sin embargo, estaba dispuesto a cumplir la petición del hombre. Por esa palabra tuya voy a hacerlo. Ahora, Pedro se preguntaba: ¿qué sabrá un carpintero de Nazaret sobre la pesca? Él había estado trabajando en esas aguas desde que era joven y sabía el momento más oportuno para pescar: cuando sube la marea, cuando baja, cuando la luna, qué sé yo. Cuando el barco llegó a las aguas profundas, Pedro simplemente hizo los movimientos y arrojó una red al agua. Una red, pensó, fue suficiente para probar su punto de que simplemente no había ningún pez que atrapar. Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera ese hombre que se comportaba con silenciosa autoridad y cálida amabilidad, Pedro se había burlado de esa petición. Pero este hombre, algo en su voz y en su porte
hizo que Pedro accediera a su pedido más fácilmente de lo que su cabeza sabía, y a pesar de sus instintos humanos diciéndole que nada iba a suceder. Pero, como vimos, lo que sucedió aturdió a Pedro. Era como si la red de repente se convirtiera en un imán para atraer los peces, al punto que la red comenzó a desgarrarse cuando Pedro y sus hombres comenzaron a cargar esta pesca milagrosa sin precedentes. Los pescadores, asombrados y frenéticos, rápidamente gritaban a sus amigos en el otro bote para que viniesen a ayudar. Ahora 2 barcos estaban alineados uno al lado del otro, con ambas tripulaciones cargando peces en sus barcos. Sorprendido por lo que estaba presentándose, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Déjame hacerte una pregunta, querido amigo. ¿Qué fue primero, el arrepentimiento de Pedro o la bendición de Dios? Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios te bendice primero. Y sus bendiciones, su favor y su amor desbordante te conducen a ti al arrepentimiento, es decir, cambio de actitud. Pedro y su tripulación de marineros habían trabajado arduamente toda la noche y no habían pescado nada. Luego, cuando Jesús entró por primera vez en su bote, el negocio de Pedro experimentó de repente una oleada más allá de su imaginación, más allá de sus fuerzas. Hoy sucede lo mismo en tu vida, en tu carrera, en tu familia, con tu salud, mientras abres tu corazón para recibir la bondad y el amor del Señor. Elige gustosamente darle la bienvenida a Jesús en tu barca, que es tu vida, y permite que sus bendiciones, sus favores, su amor desbordante te transforme en una nueva persona. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu sublime amor. No importa lo que pueda sentir o pensar en este momento, puedo y te doy la bienvenida a mi vida. Te entrego cada área de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi barca. Gracias porque tu presencia cambia todo. Creo que cuanto más te veo a través del lente de la gracia, más estás provocando un verdadero arrepentimiento en mi corazón hacia ti. Hoy elijo anclar mis pensamientos y emociones en la sublime gracia de Dios, en tu palabra. Creo que al inundar mi corazón todos los días con tu amor incondicional, me estás transformando sin esfuerzo de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén. Volveremos con un nuevo episodio. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta la próxima.